Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga tu casa, tu familia. No estoy solo, estoy acompañado de personas que son grandes en Dios y en intelecto. El día de hoy yo solo voy a estar mirando, escuchando. Yo voy a opinar, pero para aprender, porque hay un caso mundial internacional, como dice por ahí una amiga de nosotros, llamada Marta Candela, que cuando el mundo estaba en su plástico, algunos misterios no se desataron y hoy lo van a soltar el pastor Almanzar y Shalom. Yo solo vine como usted, como audiencia. Así que todo el que compró su aceite raro allá en Israel, Almanzar, eso la gente que anda comprando la espada de David, pastor, sí, porque ahora están vendiendo la espada de David. A mí me llamó una persona ¿Cómo va a ser? diciendo, pastor, pero que me están vendiendo la espada de David para liberación, que la ponga en la puerta de la casa. Yo le dije, si te venden una sábila, asústate. Esto está peligroso, están vendiendo aceite y sal del Himalaya para ungirse. Bueno, Sin número de cosas. Yo no sé a dónde que vamos a parar, gente cobrando clases extrañas y pidiendo por videollamada que te bañes con aceite azul y con agua de metileno. Eh, Pero, pastor, mire, para no cansar mucho a la audiencia y entrar en este tiempo, en lo que es un tiempo de respuesta, están pasando cosas muy fuertes. Yo voy a dejar que Pero Shalom... es que ya tú empezaste a decir las cosas, ya tú dijiste, gente que anda vendiendo la espada de David. Pastores que, Gente- pastores que están dando permiso hasta para que los miembros fumen marihuana y que digan que eso es para provocar un ambiente espiritual, que utilicen la elevación de las glándulas pineales y del hemisferio derecho, donde se encuentran las emociones, para elevarse a las dimensiones espirituales. Ya, del no, espíritu. espérate, eso te lo pero estoy inventando. esos son pastores neurocientíficos también. Sí, igual que el mercados espirituales. porque- Pastor, pero enfócame al Mansal, porque él está hablando, varón, él está saludando ahí. Es Saludos, que pastor. ahora se ha combinado los ministerios con algunas profesiones seculares y la neurociencia se utiliza, claro, y se utiliza también como una forma de trabajar en liberación y predicación y demás. Eso es bueno porque el conocimiento siempre es aceptado, pero hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones de cannabis y eso, porque cannabis, sí, porque ya no es marihuana, Sí, no, ya es es cannabis, medicado y todo. es cannabis. Mira, eso está muy fuerte, Joan, porque Yo no le pongo ese título de que al pastor, una foto del pastor como título, el neurocientífico espiritual, porque se hace viral, pero hay problemas después. mira, Joan, suéltame con eso. Sí, Espérate, está bien. espérate. Mira, el tema que traemos hoy, Joan, ya tú empezaste a decir. Gente que entiende que si no es con un talí abierto en una repisita, con un chofar en una esquinita, un aceitico traído directamente de Israel, porque el aceite de allí es más bueno, Es muy bueno. el AOVE de allá es más Es bueno. muy bueno. A mí me trajeron un aceite de allá muy bueno. Es bueno, vaya, sí. Sí. Ah, pues yo quiero el mío, yo quiero el mío. Atención, todo el que pueda traerme un AOVE de allá de Israel, me lo puede traer a Sí confianza. te voy a interrumpir, pero no por eso, porque después aquí de todo quieren hacer una doctrina y tenemos que ayudar a la gente, por eso tenemos al pastor Almanzar hoy. Porque a todo el que ungieron con aceite crisol de ese, porque el pastor no tenía dinero, cuarto para comprar un aceite de Israel y esperar que llegue, fácilmente se atreven a decir, eso fue unción falsa. Si te ungieron como pastor, devuelve a la iglesia y ven ungiste con el de Israel. No, no es eso que estamos diciendo. Decimos que es bueno porque lo hacen bien, lo cultivan No, bien. es muy bueno. Claro, Tiene pero... muy buen olor. Pero tiene validez, pastor, si te Ay. unieron con otro. Vamos a entrar en materia, Chalón, te dejo a ti. Pastor, ¿qué es la unción según la Biblia? Bueno, desde el punto de vista bíblica, la unción es el acto de ungir, o sea, de frotar algo o a alguien con agua, con aceite, con vino. Puede ser cualquier tipo de libación o de líquido, vamos a decir así. Normalmente en la Biblia se registra más el agua, el aceite y el vino principalmente, para lo que tiene que ver con la unción. Ahora, en el pueblo judío la unción tenía características muy variadas que hoy no se enfocan. Muchas veces se enfoca la unción como el poder espiritual para realizar liberaciones, milagros, tener un ministerio. Ese es el ungido porque tiene un ministerio. Esa persona tiene una unción porque Dios lo usa en liberación. Y son términos mal utilizados, aunque son bíblicos y muchas veces mal interpretados. En el caso del pueblo judío se utilizaba la unción no solamente para enviar a alguien, que fue el caso de
de los reyes, sacerdotes y profetas al ministerio, sino también se utilizaba para la medicina. En la medicina se ungía a personas con ciertos perfumes o vino o otro tipo de ingredientes. Había unción para los enfermos. Había unción también para los muertos. Los muertos se ungían con hierbas aromáticas, con especias aromáticas. Y todo eso era unción. Ahora, no es el tipo de unción que la gente tiene hoy prefijada en la mente. Y todo eso se hacía en el pueblo judío. En el pueblo judío también había unción para lo que tenía que ver con la parte personal, o sea, en cuanto a la higiene. La persona se ungía con perfume y ese tipo de cosas era ya un aspecto higiénico, un aspecto ya de lo que tenía que ver con la higiene personal, y eso era unción también, porque el acto de la unción tiene una determinación en frotar o untar Un ungüento. un ungüento sobre algo o alguien. O sea que por eso en el pueblo judío variaba tanto para la salud personal o la higiene como para los enfermos o los muertos. O sea, no tenía tanta característica espiritual en esos casos. Pero también estaba la unción para el ministerio, que lo vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La unción, por ejemplo, de David, la unción de Moisés a los sumos sacerdotes o sacerdotes de la descendiente de Aarón y todo eso. O sea, había un propósito de Dios de mostrar, pues, en la unción una determinada enviación o facultad para realizar un ministerio. Y entonces, ¿lo de la unción se queda solo en el Antiguo Testamento o es correcto ahora, bajo la dispensación de la gracia, el ungir para algún ministerio? Bueno, la unción no caduca porque la unción es una enviación, más que simplemente frotar algo o alguien. Ya cuando entramos al plano espiritual más profundo, tiene que ver cuando Dios envía a alguien a realizar una función. Esa es la principal explicación que tiene la unción o definición ya en el término espiritual. Es una enviación y también es una capacitación para realizar el ministerio. La unción es también la muestra de aprobación del que tiene la autoridad que te unge para que tú lo realices. O sea, te da la potestad, la autoridad delegada. Y eso es lo que hace el Señor con los ministerios, con nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es de nosotros, es de Dios. Entonces es un poder delegado. El ministerio es realizar ciertas obras para lo que Dios quiere y determina para las personas a través de los ministerios. Es una delegación de poder y una delegación de autoridad que ejercemos nosotros en los ministerios. Ejercemos autoridad y poder sobre las tinieblas, sobre el mundo de los espíritus, incluso sobre enfermedades y situaciones que a la persona le llegan a su vida. Y eso se hace con una delegación que viene a través de la unción. Pero muchas veces la gente confunde mucho esto y ahí es que es donde viene, yo creo, el mayor problema. Y la gente quiere ungir todo. La gente quiere ungir cualquier tipo de utensilio. La gente compra una casa, quiere que usted se la unja, quiere ungir los hijos, quiere ungir una serie de cosas y a veces no tiene la dirección de Dios, sino lo que cree es que es una cobertura, la unción, de protección, y lo ven de otra forma y lo enfocan de otra forma normalmente en el día de hoy. Lo hacen como un simbolismo espiritista. Como que es Exacto. un cuidado. Hay una influencia del espiritismo ahí. Como una mujer que vino de fuera y quería... Porque es que la unción no es un asunto de hechicería, no es un asunto místico de que si tú te unges esto ya nadie lo va a tocar, no. Porque la consagración, que lo podemos hablar más adelante, de los utensilios del templo y todo eso, es otra cosa. Es otra cosa. Por ejemplo, hay personas que les gusta que unjan sus vehículos. ¿Qué pasa con esto, pastor? ¿Qué usted opina de eso? Únjame el carro. Necesito que usted me unja el carro con aceite. Mira, lo que yo creo es que las cosas que nosotros tenemos, los creyentes, se las podemos dedicar a Dios de manera personal, sin la necesidad de unción. O sea, yo puedo decir, en este vehículo mío no se hacen cosas que a Dios no le agradan, o en mi casa no se hacen cosas que a Dios no le agradan. Yo tengo familiares míos como de mi esposa, que a mi casa la visitan poco por la situación de que los días que ellos salen a la calle salen a tomar alcohol y a tener cierto compartir que nosotros no lo realizamos en mi casa. Entonces, como en mi casa no se toma alcohol, en mi casa no se hace fiesta, en mi casa no se hacen cosas que no agraden a Dios, esa persona va muy poco a mi casa y ese tipo de cosas las hacen en otras casas. Exacto. O sea, mi vehículo, en una ocasión, un amigo mío que es como mi hermano, lo fue a buscar prestado, pero lo fue a buscar prestado para hacer algo que yo no sé. Y yo sé que él no andaba en cosas muy buenas. Fue a la 1 de la mañana y yo le dije que no. O sea, yo le dije, no, mi vehículo yo no te lo puedo prestar. Ahora, yo sí te puedo llevar a cualquier sitio y servirte como chofer
porque te quiero y te puedo Claro. socorrer la situación. Él no quiso. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer no era correcto. No era correcto. Entonces, en mi vehículo usted no se va a montar tomando alcohol. En mi vehículo usted no va a tomar el radio para poner la música mundana, música obscena, música que a Dios no le agrada, porque yo entiendo que lo que yo habito, lo que yo poseo a nivel de administración que Dios me ha permitido, es para agradar a Dios siempre. Entonces, yo no tengo que ungirlo con el aceite para dedicárselo a Dios y para yo establecer la autoridad que tengo como dueño o propietario, humanamente hablando, de algo, para que la persona no me profane, o yo no permitir esa profanación de eso que yo poseo para Dios. Lo mismo cabe, por ejemplo, cuando uno va a ungir una casa antes de mudarse. Sí, es lo mismo, porque mira qué pasa. Es también un asunto de ignorancia a veces. Yo mi casa la puedo establecer como un lugar de adoración a Dios, de servicio a Dios. Pero el hecho de yo poner el aceite no va a cambiar nada si lo que vivimos en ella no agradamos a Dios. Uf. Porque Dios realmente mío. el hogar no lo crean las paredes. Por ejemplo, la casa que yo poseo, que poseemos mi esposa y yo, mi familia, era una casa habitada por una hechicera. Cuando yo fui a ver, porque cuando yo fui a ver esa casa, lo primero que encontré en una habitación a medio terminar, que no estaba terminada todavía, fue un altar de unos 20 metros de imágenes de ídolos y velones y demás. Dios mío. Fue lo primero que había Ahí en la estaban casa. todos los familiares del enemigo en esa foto. La persona era hechicera, como le llaman normalmente la gente bruja, Ujú. que yo No, prefiero- no. Usted y yo tenemos algo en Después común. que yo entendí lo que era bruja, empecé a nada más a decir Hechicero, hechicero o exacto. adivino o medium o mago y ese tipo de cosas. Porque Dígale el por qué, brujo es. son los términos bíblicos. Sí. Entonces, la gente lo va a buscar porque ya lo hemos hablado en varias ocasiones, sí, sí. pero ustedes se lo dejo de tarea. Exacto. Entonces, ¿qué significa bruja? Entonces, era una hechicera que vivía en ese lugar. Ella le hacía trabajo a la gente y hacía una serie de cosas. El mismo día que nosotros íbamos a mudarnos, porque ella después, cuando yo fui a visitar la segunda vez, ella quitó el altar porque quería vendernos el lugar. La gente de ese lugar después nos comentaban que estaban orando para que esa hechicera se fuera de ahí porque siempre vivían en unos pleitos, el esposo de ella con el hijo, y era un asunto terrible. Vivían sumergidos en el alcohol y muchísimas cosas, y ella vivía haciendo ese tipo de cosas que a la gente no le agradaba. Y ella después, en la segunda visita que le hice, ella quitó todo eso. Pero cuando nosotros nos mudamos, quedaba como esa psicosis, vamos a decir así, en nosotros de que ahí vivía una hechicera. Incluso el mismo día de la mudanza apareció una serpiente de unos 5 pies, 6 Alabado Dios. pies de largo. Oh, my Jesus, my goodness. Y yo estaba cargando la mudanza en el lugar donde vivíamos, en un camión, y en mi casa estaba mi esposa limpiando la casa, porque ya la habíamos acondicionado un poco después que la compramos, y había una persona que hoy es pastor y otro hermano amigo mío en el lugar con mi esposa, que fueron los que agarraron la serpiente. Ella me llama y me dice, Víctor, nosotros ya no nos vamos a mudar aquí, yo no quiero vivir aquí. Oye, lo que es la influencia. Wow, Dios mío. Porque al ella ver esa serpiente y esas cosas, bueno, que no era algo muy común, o sea, dentro de una casa, entre las paredes. No, yo llegué, ya los hermanos habían matado a la serpiente, la habían quemado y eso. Ay, Dios mío. Y después que nosotros empezamos a vivir en ese lugar, había una serie de situaciones. Nosotros duramos un tiempo que amanecíamos orando, clamando a Dios. No necesariamente ungiendo la casa, pero sí pidiéndole a Dios que toda influencia demoníaca que pudiera haber en el entorno se fuera, porque en el lugar quedaron muchas cosas de la hechicera. Yo encontraba muchas cosas enterradas en el terreno, en el patio, afuera. La casa estaba marcada en todas las paredes. O sea, había una serie de cosas en todo el Dios lugar. mío. Dios En todo el lugar de una influencia demoníaca terrible. Y en las noches podía ser quizás un gato o cualquier cosa que andara sobre la casa y uno tenía la percepción de que era un espíritu. En ocasiones se sentían cosas como que era un espíritu influenciando el lugar. Algún ser del mundo de las tinieblas. Pero cayendo en el punto de la unción, nosotros hacíamos actividades en la casa. Actividades religiosas, vigilias, cultos, hasta que llegó un momento que esas influencias no se sentían. Pero al final la casa no
necesitaba una unción de un aceite porque la unción estaba dentro de nosotros, Gloria a que Dios. habitábamos la casa. O sea, Aleluya. cuando nosotros compramos la casa, automáticamente Dios nos estaba dando una potestad sobre ese lugar que era un altar del diablo. Ahí había un altar a Satanás. Sí, sí. Y automáticamente nosotros entramos al lugar, el altar de Satanás fue derribado. Gloria a Dios. Y yo vengo de una línea idólatra. Yo era idólatra en mi juventud y mi adolescencia, porque me crié en una religión idólatra que conocemos y tenemos un entendimiento de lo que son los ídolos, la hechicería y ese tipo de cosas. Y lo primero que surgió en esa casa fue una iglesia. De mi casa surgió una iglesia que está cerca ya en el sector, que empezó en mi casa, en un local que había anexo a la casa. De haber un altar a Satanás se convirtió en un altar a Dios. Y todavía hoy es un altar a Dios porque damos estudio bíblico en la marquesina y esa iglesia que salió de ahí ha crecido bastante y nació en mi casa. Incluso yo soy fundador de ella y fue la primera iglesia que fundamos al junto de otros hermanos. Y todavía hoy nuestra casa es un altar a Dios. O sea, todo lo contrario a lo que era antes. Entonces, cuando digo esto, lo digo porque no fue la unción a la casa lo que lo cambió. Fue las personas ungidas que están dentro de la casa. Gloria a Dios. Entonces esa unción se ha propagado. Las paredes no son las que determinan un templo, no son las que determinan un hogar. O sea, un hogar es una cosa y una casa es otra cosa. La gente habla de la casa como si fuera el hogar. El hogar se construye con las personas que viven dentro en la condición en la que vive. Porque si una persona vive maldiciendo, si una persona vive haciendo cosas que a Dios no le agradan, en violencia o haciendo otro tipo de cosas, dentro de ese hogar, de esa casa, al final de cuentas no vale unción. Porque eso no ha sido dedicado a Dios y la unción tiene ese simbolismo de la dedicación. Entonces nuestra dedicación a Dios como hogar, como familia, va a trascender en la santificación de todo el lugar. De todo el Dios mío, entorno. está muy fuerte esto aquí. Hay gente que van a entender que es con ellos el asunto, que no es el aceite. Usted puede llevarlo donde fulano, donde sea, úngeme eso, 40 días, y si usted no vive una vida agradable a Dios, usted está vertiendo un líquido ahí que en el cielo no. Y el pastor lo acaba de decir bien, que tiene que ver con una separación, que es un simbolismo de separación. De separación. Siempre me gusta mencionar esto porque es que me conecto mucho con cosas que ella dice. Marta Candela agarró un pote de aceite y duró un tiempo echándolo frente a donde un brujo, un centro espiritista. Sí. Ella iba y oraba y se sacudía. Y dice ella que el brujo prosperaba más. Ella ungía el brujo. Sí, de que el entorno del brujo, de que eso era cuando ella no sabía. Entonces cuando ya Dios le da la revelación, el Señor lo que le dice, ponte a predicar las almas, mija, porque eso, y cuando ella se puso a predicar las a almas, darle amor. sí, en amor, en cosas, ya entonces Dios se encargó de la parte del brujo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos entendiendo hoy que no es el aceite que tiene el poder, es el propósito de Dios. Esa es una. Lo otro es que la persona que tiene la relación con Dios decida, y a ese que se le llama ungido. O sea, estamos entendiendo que no se trata de que, porque mire lo que usted dijo, fue usted que hizo el trabajo de oración en su casa. Pero tenemos personas que quizás lo va a llamar usted, me va a llamar a mí o va a llamar a alguien, se mudan en una casa, ellos no son cristianos, pero entienden que la unción es buena, es el ungimiento. Y nos llaman, vengan, oren y unjan mi casa, que me voy a mudar aquí, pero después de que tú unges, a beber romo que se va y a vivir una vida de corrupción. Exacto. Es muy, muy fuerte lo que usted acaba de desatar aquí. Pero en ese sentido, vamos a suponer, ok, no ungí la casa. Un ejemplo. Pero yo he visto mamás, papás, que ungen a los hijos. Y los hijos después de ese acto de ungimiento se ponen más malos. Ay, Dios mío. Cuidado, que hay problemas. Es verdad. Hay Sí, pero problemas. eso tiene una explicación bíblica. Denle Sí, explicación, sí, pastor. pastor. Una explicación ¿Qué efecto bíblica. tiene el ungir a los hijos? Lo que pasa es que la unción es un acto también de elección. Entonces Dios elige para ser ungido. Entonces cuando nosotros ungimos deliberadamente, nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice, estamos haciendo lo que nosotros creemos y queremos hacer. Entonces esa unción no tiene ningún tipo de efecto sobre el niño. Porque es que yo estoy ungiendo al niño yo. No fue que Dios me dijo que lo ungiera. Ahora, mis hijos le pertenecen a Dios y están dedicados a Dios. Pero ¿cómo yo lo dedico a Dios? Cuando yo lo llevo a la iglesia. Cuando yo lo instruyo en la palabra. Entonces, en el momento que Dios establece un ministerio para ese niño, para ese joven, Dios lo va a ungir para ese ministerio. Lo va a elegir y lo va a enviar y lo va a capacitar. Entonces, nosotros no entendemos eso. Cuando, por ejemplo, Moisés unge a Aarón,
¿Por qué lo unge? Es porque había una determinación del linaje sacerdotal. Cuando Samuel unge a Saúl y a David, es porque había una determinación. Y fíjense la diferencia, por ejemplo, en la unción de Saúl y la unción de David. La unción de Saúl es el pueblo que la pide, no es que Dios lo determinó. No sé si me están entendiendo. Sí. Sí, O sea, sí, el pueblo pide un rey. sí. No fue que Dios ungió a Saúl como rey, fue el pueblo que pide la unción del rey, que lo elijan como rey, que le elijan un rey. Y ungen a Saúl. Pero Saúl, Dios sabía que no iba a ser fiel a él. Y Dios tenía a David, que era el rey de donde venía el linaje del Mesías, del verdadero ungido. Porque a Jesús se le llama el ungido y él también tiene que ver con eso. Entonces, cuando se unge a David, mira, note la diferencia. A Saúl lo ungen con una redoma de aceite. A David lo ungen con un cuerno. Entonces, Dios está estableciendo ahí una especificación diferente en la unción. A Saúl lo ungen por fuerte, por bonito, por ciertas condiciones físicas. A David no. A David lo ungen por unas condiciones del interior, de su corazón y de cosas que Dios había determinado en sus capacidades, que él tenía. Entonces, cuando vemos a David y vemos a Saúl, el rey ideal para el ser humano era Saúl. Pero cuando vemos a David, vemos que la idealidad que el hombre tiene en su imaginario, en su imaginación, en su mente, no es la que Dios tiene. Por eso Dios le dice a Samuel, yo no miro como mira el hombre mira el parecer, pero yo miro su corazón. Entonces, cuando Dios establece eso, está estableciendo un principio de la unción también. Para Dios ungir a alguien es porque Dios conoce su corazón. Hay gente que se llama ungido y Dios no lo ha ungido. Ay. Hay gente que están por ahí diciendo que portan la unción, que no portan ningún tipo de unción. Dios mío. Dios Entonces, mío. cuando Dios unge, esa unción no es porque yo la proclame. Es que todo el mundo va a ver y a reconocer que yo soy un ungido. Y era el caso de David. David era reconocido como ungido donde quiera que iba, porque lo que él hacía era conforme a la unción que Dios había depositado en él. O sea que cuando una persona está siendo usada por Dios, pero tiene ego, se jacta del nivel en que Dios lo usa, ¿está ungido o... Mira, la unción de Saúl en la redoma era una unción pasajera y momentánea. La redoma se podía romper con más facilidad. El cuerno era un símbolo de fuerza, de poder. Y eso fue lo que ungió a David. Entonces, de permanencia. El cuerno usted lo podía tirar y no se iba a romper. La redoma sí. Porque la redoma era un envase. Era un envase creado a base de cristal, a base de vidrio. Pero el cuerno era natural. Entonces, está estableciendo una diferencia entre lo artificial, la unción pasajera, la unción del hombre, la unción que viene por el hombre y la unción de Dios. Unción artificial y unción natural. Claro, la unción Dios mío. natural estaba representada en el cuerno de David. Esa unción natural de fortaleza, de fuerza y de permanencia es el cuerno que le da el reinado a David, que permanece para siempre. De ahí que viene la promesa de Dios. Ya existía. Para que permanezca para siempre esa promesa de ese linaje permanente en el trono. Entonces, la permanencia en la unción y en el ministerio tiene que ver. Tú no has visto personas que Dios lo usa o que la gente entiende que Dios lo usa, que tienen grandes comunidades, que predican internacionalmente y de repente caen. Se rompió la redoma. Se cayó fulano, tuvo una recaída con tal situación, pecó de tal manera y ha pasado con personajes muy famosos. ¿Qué sucede ahí? Ha pasado aquí en el país y fuera del país con personajes nacionales e internacionales. Ujú. ¿Qué sucede? ¿Qué Su sucede? unción quizás no era la unción de Dios. Y hacía muchísimas cosas. Dios mío. Y entran en el nivel de lo que hacían la maldad y cuando llegan delante de Dios, Dios no lo conoce ni siquiera. Gente que tenían una unción a base de cirugía plástica. Mira, yo siempre me acuerdo, Dios mío. antes de yo empezar a pastorear, porque yo pastoreo una iglesia, le llamamos de manera independiente porque no pertenezco a un concilio, ni está avalada por la congregación donde yo antes pertenecía, sino que está esa congregación levantada por la determinación de Dios en cuanto a lo que yo he entendido que Dios me ha guiado a hacer y conforme a lo que Dios ha ido respaldando para que esa congregación esté y permanezca. Y cuando yo iba siempre a un lugar donde yo me retiraba a orar y a realizar ciertas cosas en cuanto a lo que tiene que ver con la fortaleza espiritual y con mi consagración. Allí había una persona, y sabe, yo fui a orar por eso. Pero uno no proclama que va a orar por tal cosa. Uno llega al lugar a orar. Había una persona que trabajaba en el lugar, un ministro, un maestro,
y esa persona, yo llegué y el mismo día me llamó y me ungió y me dijo lo siguiente. No fue tanto la unción con el aceite, sino que me dijo, nadie que no esté ungido puede salir a ungir a nadie. Me estaba dando la respuesta a lo que yo fui a buscar. Wow. Y esa palabra me marcó hasta el día de hoy, no se me olvida, siempre la tengo pendiente. O sea, yo no puedo salir a un ministerio, yo no puedo levantar una congregación como pastor o como apóstol si Dios no me ha ungido, porque no voy a poder ungir a nadie. Y ya cuando uno entra en ese nivel de pastorado, de apostolado, ya tú no solamente eres ungido, sino que tú estás llamado a ungir a otros. Y eso no pasa frecuentemente. La gente no unge. La gente son ungidos y ellos son eternos y para siempre. Ay. Y la unción no lo traspasan a nadie. Cuando usted Dios lo llama en un ministerio es para que unja a otras personas para el ministerio. Y tiene que ser ese facilitador. Y eso no pasa muchas veces. Por eso quizás la iglesia que yo pastoreo es independiente, porque mis pastores anteriores no veían la unción ministerial para traspasar el ministerio, ni para que tú pudieras avanzar ministerialmente. Ellos veían lo que llaman el celo ministerial. Dios mío. Y ellos entendían que cuando alguien se levantaba con el mismo ministerio que ellos tenían, quizás lo iba a desplazar. Y entonces así se ve muchas veces todavía. Hoy creo que eso existe, porque escucho personas hablando de celo ministerial, de trabas y situaciones y confrontaciones que tienen en congregaciones. Y muchas veces se ve como rebeldía cuando alguien se levanta a hacer la obra de Dios, cuando eso es una ignorancia. Porque el que está haciendo la obra de Dios no puede estar en rebeldía, está en obediencia. Ahora, el que quizás está en rebeldía es el que no hace la obra de Dios para agradar a un hombre, porque entonces está desobedeciendo a Dios. Y eso hay que entenderlo. Entonces la unción es una capacitación, es una enviación, es una elección de Dios, es una aprobación de Dios, pero también es una forma de nosotros, pues, establecer una legalidad sobre aquellos que son ungidos y una dedicación a Dios. Yo tengo una pregunta porque usted ahorita lo mencionó acerca de cuando uno unge los hijos, la casa, los carros. Usted usó el término unción deliberada. ¿Qué es la unción deliberada? La deliberación en la unción, por ejemplo, una persona es predicador. Vamos a poner este ejemplo. Y ellos, todo el que está ahí, ellos lo ungen. Andan con un tinaco de aceite. No, a veces está con agua. Agarran una botella de agua y comienzan a mojar y a ungir a todo el mundo. Dios mío. Entonces, la unción no es una cualquierización. O sea, la gente sí cree que sí. Incluso hay especificaciones en la Biblia de para qué se utiliza la unción más allá de la enviación o la elección para un ministerio. Por ejemplo, los enfermos. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien está enfermo en la congregación, se reúnan los ancianos, los líderes de la iglesia y lo unjan con aceite. Ahí hay una explicación de qué y para qué. El ungüento de ese tiempo. Exacto. Explíquelo. O sea, que podríamos reunir la iglesia para orar por un enfermo y podríamos ungirlo. Pero eso es para sanidad. Y habla de para quién es. Porque cuando tú unges a una persona o pones tus manos con ligereza, como dice la Biblia, que no imponga que es la una mano. forma de unción también. También. Hay muchas Porque formas hay de- un traspaso. O sea, la gente no sabe o no entiende que el poder se traspasa. Sí. Que yo como ministro, como hombre de Dios, yo puedo poner mi mano sobre alguien y a esa persona influenciarlo a manera de espiritual con algo, sea positivo o negativo, dependiendo de la persona. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre un inconverso, sobre cualquier tipo de persona, tenemos que saber por qué estamos imponiendo esas manos. Porque normalmente la imposición de las manos se hacía para ungir a un sucesor, para ungir a un rey, para ungir a una persona que iba a ejercer un ministerio. Entonces, hay que entender ese tipo de cosas. Pastor, usted sabe que también entendemos la palabra ungir como establecer. O sea, en una posición, como hicieron con David, que lo establecieron como rey. ¿Es correcto ungir a un endemoniado? Es que la Biblia no habla de que para la liberación se necesita unción. Entonces, hay que apegarse también a lo que la Biblia establece, porque se convierte en un ritual. Entonces ahí entra lo que hablábamos de la influencia del espiritismo. Entonces cuando se convierte en un ritualismo, es algo religioso, pero quizás no sea algo espiritual. Porque puede ser algo religioso. Los rituales entran dentro de lo que es la religión, pero eso no tiene que ver con que sea espiritual. No sé si me doy a entender. Claro. Por ejemplo, en la iglesia tú puedes establecer un orden para el culto, pero eso es algo religioso en el rito. Pero eso no va a determinar que el espíritu descienda. La gente cree que sí.
Ah, no, si no hay un devocional, un cultural, un mensaje, por ejemplo, en el término de lo evangélico pentecostal, el culto está mal organizado. Que yo quiero hablar de eso en una ocasión, que es cultural, que es de... Exacto, entonces el culto está mal organizado y no se permite que alguien haga un cambio en eso porque entienden que está contra el orden espiritual. Y a veces no es así. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es una religiosidad ritual, un ritual, y lo que es la espiritualidad dentro de la religión. O alguien que me Yo preguntó, tengo una... Ajá. si hubo alguien que me preguntó algo una vez que yo dije, wow, se acabó la rutina. Me dijo, ¿y si Jesús quiere multiplicar los panes y los peces primero, antes de sanar a la gente, qué hacemos? Y yo dije, wow, Dios mío. Pero yo tengo una pregunta también, porque si me acaba de surgir, si tú dices, Joan, que el ungir también tiene que ver con establecer, porque se está constituyendo Ya yo sé. a alguien para alguna obra, Ay, ay, ay. cuando yo unjo a una persona que está siendo endemoniada, yo estoy dándole legalidad al endemoniado sobre ese cuerpo, Bueno, Al demonio sería. al demonio No, sobre Como ese porque estableciéndolo. estableciéndola ahí. Normalmente una persona que ora por liberación está orando para que esa persona sea libre. Ahora, el asunto es que quizás la unción con el aceite o cualquier líquido está de más, porque la autoridad sobre el demonio no lo genera el líquido, no lo El genera, nombre de Jesús es que no lo lo hace. genera el aceite, no lo genera el agua, lo que sea que le vayan a rociar, sino que la liberación la genera el poder de la palabra, del Espíritu, Ujú. que es el que va a libertar. Y ahí hay que tener el entendimiento. Entonces, el yo ungirlo quizás sea un ritual innecesario y también por ignorancia de lo que es la unción. Porque cuando vamos a la Biblia, la unción tenía unas especificaciones. En el caso de Moisés, que es donde más se amplía la unción de los sacerdotes estaba establecida. La unción del aceite o el ungüento estaba establecido. Ese perfume aromático para ungir los utensilios. Entonces, los utensilios que se utilizaban para la adoración, para el servicio en el tabernáculo, fueron ungidos, pero eso tenía una unción especial y específica. Entonces, cuando la persona no entiende eso, de lo que es una consagración de algo para Dios, una elección de alguien para realizar algo para Dios, y lo que es una liberación, una sanidad, otro tipo de cosas. Entonces, en base a la Biblia, no hay unción para endemoniados, no hay unción para liberación. O sea, la unción es otra cosa. Ahora, lo que se ha enseñado una unción, yo tengo la unción y por eso yo voy a libertar a fulano. La unción no es para libertar. Está peligroso esto aquí. Pero creo que Isaías 61 dice que me ha ungido Me ha ungido a Jesús. para libertar. Ujú. Eso era una profecía. Pero cuando yo digo que la unción no es para libertar, no estoy diciendo de que yo no tengo la unción para ser alguien libre, estoy diciendo de que yo no estoy llamado a hacer el ritual. El acto simbólico El de acto del ponerle ungüento. aceite. Ok, diga que el aceite es para sacar los demonios. Lo que el Exactamente. pastor dice que el aceite no es, porque de una vez quieren No, coger porque- cortecito. Sí, sí. No. Que el aceite crisol que tu Lo voy pastor a... compra. No, No voy a dar más marca porque después No. damos promoción. Ellos deberían, pero yo está lo bien. voy a explicar para Sí. que no quede en confusión, no Exacto. se malinterprete. Yo por eso hice la pregunta. Sí, como yo siempre digo, no me malinterprete. Las personas somos ungidas y podemos libertar a un endemoniado. Sí. Ahora, el utilizar la unción física del aceite, Del del aceite. agua, del vino, de lo que usted quiera, para que esa persona sea libertada de un espíritu, de un demonio, eso no es bíblico, eso no es llamado a hacerse. Entonces, el que lo hace está haciendo algo de más, a eso que me refiero. Ahora, la unción personal, mira, la unción es tan poderosa que la unción en el ministerio ni siquiera es con el aceite, el agua, el vino, es con el Espíritu Santo. La gente no conoce la unción del Espíritu, que habla Juan. Dice, nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Y cuál es esa unción? Ay, santo. Entonces, el bautismo es una unción. Sí. Cuando tú eres sumergido en el agua, tú estás siendo ungido. Ujú. Esa es la primera unción del creyente, Wow. para ser enviado y para ser parte de la iglesia y para ejercer un ministerio. Es una unción. Porque ya no es el ritual que se usaba antes en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío. Entonces nosotros queremos a veces traspolar y traer rituales del Antiguo Testamento a nuestros días y traemos cosas y dejamos otras. Y ahí es donde está el problema mío con muchas veces que a la gente quiere judaizar y que quiere entrar en un legalismo. Ya lo Si sabe. usted va a traer algo, tráigalo todo. Si usted cree que nada más es unas cosas que sí son aprobadas y otras no, entonces usted me está haciendo una conveniencia en su religión. Está tratando de hacer cosas según su conveniencia o lo que usted quiere hacer o enseñar o entender de manera personal. Ahora, ¿qué dice Dios en la iglesia hoy? ¿Para qué es la unción hoy? ¿Cuáles son los ungidos? ¿Cómo se unge? ¿Qué se unge? Es otra cosa.
Ahora, que yo quiera traer, no, porque se ungió los utensilios en el tabernáculo. Bueno, por el templo fue destruido y el sacrificio se acabó. ¿Cómo se adora hoy? ¿Cómo se sirve a Dios hoy? ¿Es en relación a un templo material físico o es en relación al templo que somos nosotros? Entonces la unción es diferente. Mire, pastor, Eso está Shalom, muy bueno. tú vas a aportar algo porque tengo... Pero antes de tu Sí, pregunta, suelta. yo por eso, y me pueden hacer zoom y hacer todos los cortes que quieran, atento al Señor, no amigo, yo no soy nadie, que hay gente que tiene su ritual judaico preparado en casa, entiende que si no es con el talí puesto tú no puedes profetizar, orar, que si no es con aceite, mirra, incienso, tú no puedes dedicarle tu casa a Dios. O sea, tenemos muchos rituales, mucho ritualismo dentro de la iglesia y Cristo nos vino a simplificar tanto todo ese proceso. Porque Claro, el templo ya no es una estructura, es el cuerpo, claro. templo del Espíritu Santo. Ya no hay que tener un sacerdote que ofrezca sacrificio, no. Yo tengo libre acceso a la presencia Claro, de Dios claro. y sacrifico día tras día alabanza Claro. al Señor en mi cuerpo y en mi mente. Otra cosa, Jesús lo puso tan simple, nos hizo las cosas tan simples en un sentido, porque cuando digo simple es que son menos pasos. Ya yo no tengo que esperar a un sacerdote que ofrezca sacrificio una vez al año por mi pecado, sino que yo tengo la oportunidad día tras día de arrepentirme y tener una relación con Dios, donde el Espíritu Santo ya no está sobre una persona, sino que puede estar dentro de mí. Claro. Entonces, vemos que nosotros, los cristianos evangélicos pentecostales, estamos rechazando el sacrificio de la cruz constantemente al incluir sacrificios ritualistas para poder tener una comunión plena con Dios. No, Y llamamos ignorante a quien no y lo no hace. solamente para tener una comunión, sino para mostrar un supuesto poder. Ujú. Entonces, por ejemplo, la unción de los apóstoles, bíblicamente usted no va a encontrar a Jesús ungiendo a los apóstoles para el Ujú. ministerio Ay, ay. en el sentido Ay, ay. físico. Ay, ¿Qué le dice Jesús cuando Jesús parte? No salgan Hasta hasta que que no- no sean, vamos a usar palabras mías, no las que dice en la Biblia, hasta que no sean ungidos por el Espíritu Santo. Cuando él le dice hasta que no reciban poder del cielo, está diciendo que es una unción que va a descender del cielo, pero no es la unción acostumbrada que la gente entiende. Entonces, cuando ellos están allí, ¿qué es lo que sucede? Según el libro de los Hechos, que descienden el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Ujú. Entonces, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego, Ujú. en el poder de Dios. Y esa unción, de ese bautismo espiritual, es la unción que le da el poder a ellos para libertar demonios, para predicar y que la gente se arrepienta y para hacer una serie de cosas que no son hechas si no es con el poder del Espíritu Santo, si no es con la unción de Dios. Entonces, la unción que reciben los apóstoles fue una unción que no fue dada por el que estaba ungido que podía ungirlo de manera física. En el caso, por ejemplo, de Jesús, Jesús fue ungido por Juan el Bautista, porque la unción también allí se establece como un traspaso ministerial. Ujú. Y cuando Juan lo bautiza, Juan está ejerciendo esa unción en Jesús y nos está dando una enseñanza humana. Entonces, muchas veces la unción también tiene que ver con una sucesión ministerial. Y eso mucha gente a veces tampoco lo entiende. Elías, no sé si estoy mal, en ningún momento vi que él haya puesto aceite sobre Eliseo. Lo que veo es que en el momento de su ascensión cae el manto y Eliseo empieza a operar en algo que no operaba. ¿Eso pudo ser algún tipo de unción? Sí, porque qué le dice el profeta? Si me viere cuando sea quitado, recibirá la doble porción. Entonces, la unción que él recibe es por su consistencia, por su insistencia de ser ungido con esa doble porción. Wow. Y cuando él recibe eso, no recibió un aceite, no recibió un ser frotado con agua. Ahora nos vamos a poner un poco intenso. porque- Espérate, antes de ponerte intenso, Sí. destacar algo. Usted dijo que Juan hizo un traspaso ministerial a Jesús. Claro. Mucha gente va a decir, eso, o sea, por poner a Jesús en una cúspide, va a querer pisotear al hermanito Juan. Pero se le olvida que el mismo Jesús dijo que no ha nacido uno de mujer que sea más grande que Juan el Bautista
Y el mismo Juan dijo, el que viene después de mí, o sea, viene después. Es mayor. Yo le estoy preparando el camino. La misma Biblia lo dice. Sí, eso O fue sea, algo tenemos un recíproco. reguero de cristianos egolátricos que no acepta que hay personas que sí te van a capacitar y te van a preparar camino ministerial. Ay, ay, Y ay. estamos despreciando la trayectoria de ciertos hombres de Dios, de ciertas mujeres de Dios, porque entendemos tal vez que hubo prácticas que no eran bíblicas, sino realmente por un dogma religioso. Claro. Pero despreciamos el manto de esa persona, lo tenemos en poco porque ahora es mi turno y ahora me toca, cuando el mismo Jesús dijo que Juan, o sea, cuando el mismo Juan le preparó el camino a Jesús y Jesús mismo le dio mérito a Juan. Mira, Ahora pero mira un punto Sí. ahí en ese tema. Juan el Bautista era del linaje sacerdotal. Ujú, sí, sí. Y ahí hay una característica más profunda que la gente tiene que hacer la exégesis bíblica y la interpretación correcta. Como Juan era del linaje sacerdotal y Jesús era sacerdote, rey, profeta, Jesús tenía todas esas condiciones. Jesús tenía que ser ungido por el sacerdote. Sacerdote. Entonces la representación de Zacarías, que era un sumo sacerdote, estaba en Juan como sacerdote. Ahí está. Cuando Dios le da la promesa de ese hijo a Zacarías, ¿dónde se la da? Se la da en el lugar santo, santísimo. Cuando él está ofreciendo el sacrificio que se daba en ese lugar como sumo sacerdote. Entonces, la unción de Jesús tiene un simbolismo. No es un asunto de que Juan fue que determinó que Jesús fuera el Salvador, ni mucho menos. Es en el asunto que Dios nos enseña a nivel humano. El orden. Que la gente no entiende lo que Jesús representaba como hombre, como judío y como Salvador nuestro. O sea, como judío había una representación en Jesús del Mesías que esperaban los judíos. Y tenía que cumplirse todo lo que tenía que ver con el ritual judío, incluyendo la unción de Jesús. A Jesús lo ungió una mujer cuando iba a ser asesinado. Antes de él le ungió con aceite los pies. Entonces, eso tenía que ver también con la unción que se hacía con el macho cabrío, que se hacía con el sacrificio. Entonces, había una unción que había determinada para ese animal, para ese sacrificio, como una elección de Dios, ese cordero. Entonces, todo eso tiene una explicación bíblica y una tipología. Entonces, cuando entramos ahí al ministerio, ¿qué predicaba Juan? Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecado. Sí, ¿Qué predicaba Jesús? El arrepentimiento y que el reino se había acercado. sí. Entonces vemos que Jesús seguía predicando lo que ya Juan predicaba, no era una nueva noticia en el asunto del arrepentimiento, sino en el asunto del reino. Exacto. Entonces lo que le añade Jesús a la predicación es el reino, porque Juan no predicaba el reino, Juan predicaba el arrepentimiento. Entonces cuando es ungido y Juan sale del escenario, que Jesús entra, entonces Jesús empieza con un evangelio diferente, pero concatenado a lo que ya Juan venía predicando. Y eso viene por la sucesión ministerial. Hay ministerio para cada tiempo, hay hombres ungidos para cada tiempo por Dios, establecidos por Dios para determinados tiempos y situaciones y para un mensaje determinado. Usted sabe que es sorprendente lo que estamos hablando porque me gusta lo que usted habló de la asignación sacerdotal de Juan. Juan no era quizá en ese momento un centurión, una persona con otro tipo de influencia, era un sacerdote. Era un sacerdote. Entonces vemos que hay personas que tienen a sus pastores en la iglesia, que sí son pastores y sí fueron ungidos de parte de Dios, y ellos no quieren aceptar la unción a través de su pastor, porque su pastor, al igual que Juan, no salía en afiches y no tenía quizá una posición física en ese momento de gobierno, pero era el que tenía el orden sacerdotal, de tal manera que hay gente aquí que rechaza la unción de su pastor, que sí puede ungirlo, para irse afuera a honrar a un evangelista que no es pastor, para que lo unja como pastor, alguien que no es sacerdote, sino es evangelista. Unja su ministerio. O sea, un evangelista, usted dijo ahorita como que la unción para ungir. Un evangelista me puede ungir como apóstol o como pastor a mí. Es que, mira. Yo creo que yo ando bien esperar que yo termine de beber agua, porque yo me tuve la garganta. Dígalo, pastor. Mira, cuando hablamos del caso de Juan, que era el sacerdote, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Samuel, que también era sacerdote, acuérdense que Samuel entra en el sacerdocio. Cuando Elí entonces muere, porque había ya una relegación en ese sacerdocio por la inobservancia de las cosas malas que hacían sus hijos. Entonces, cada vez que alguien está llamado a ungir, es porque tiene una legalidad y una autoridad de parte de Dios. Por eso es que nadie que no esté ungido puede salir a ungir a nadie. Entonces,
cuando Moisés unge a los sacerdotes, Moisés ya estaba ungido como representante de Dios. Ujú. Moisés no ejercía como profeta porque no tenía las condiciones. Y entonces Dios le dice, unge a tu hermano para que él sea tu profeta, Ujú. para que él Wow. profetice. Entonces, la unción tiene que ver con una delegación de autoridad y con una confirmación del que tiene autoridad y que tiene también ese reconocimiento de unción. Entonces, eso pasa hoy día. Entonces, cuando alguien te unge simplemente por el ritualismo o por el sensacionalismo, Sin la autoridad, sin autoridad, puesta por Dios. tú no has sido ungido. A ti te echaron aceite. Hay gente que lo han bañado de aceite. Unción fantasma. Eso. Hay personas que lo han bañado de aceite y creen que la unción va a ser más grande porque le echaron una cubeta de aceite. Déjeme aportar esto, un paréntesis. Una gente sin autoridad te llena con un tinaco de aceite. Y una persona con la autoridad, con la última gota del cuerno, te la echa y es convalidada en el mundo espiritual y ante Dios como una unción genuina. Claro, claro Así que de- sí. Porque el tema es la autoridad, Claro, no el ritualismo. claro. Claro, no lo estamos desautorizando, pero hemos entendido a través de esta palabra del pastor que la autoridad tiene que estar ahí. Dios no opera en desorden. No, y mira, la unción cualquierizada no tiene sentido. Wow, Dios mío. El aceite Santo. que se mandó a preparar Santo. a Moisés era exclusivo. Era un aceite exclusivo. No fue un aceite de que frieron un huevo. No fue que fue al- y- no, que yo le no- voy a contar algo. No fue que él fue, Ay, que él fue a la tienda y dijo, deme un extra virgen de oliva. No. Y oró por él. No, es que Dios le dio especificaciones. Dios le dijo lo que iba a llevar ese aceite de la unción santa, porque lo santo es lo que he apartado para Dios, no es cualquier cosa. O sea, con lo que yo cocino no es lo mismo que con lo que yo voy a ungir en oración a alguien. O sea, Dios especificó ese aceite de la unción y determinó. Entonces, a veces nosotros cualquierizamos muchas cosas en el evangelio y se cualquierizan muchas cosas. Ay, Y Dios entonces la gente no conoce el valor real de eso por la cualquierización. Entonces la unción ha sido muy relajada y hoy cualquiera se llama ungido. Ujú. Y lo usan como un mecanismo para que nadie lo persiga o para que nadie lo acuse o para que nadie lo señale o para que se vea un poder sobrenatural en él que quizá no tenga. Y tú escuchas gente, por ejemplo, excusando cosas de que libre me dio de poner la mano en el ungido. Esa gente que viven criticándome, que se viven hablando de mí, que viven diciendo tal cosa, pero generan situaciones para que la gente pueda hablar o criticarlo quizás. Porque cuando la Biblia dice que no gocemos es cuando hablan de nosotros mintiendo. Exacto. Pero no cuando es verdad. Que Usted no vive- puede gozarse cuando digan que usted es un estafador y usted lo es, cuando digan que usted Ay, es un falso y usted lo es. Entonces ahí lo que entra es una revisión y un autoanálisis de si yo estoy en la fe y si yo estoy siendo siervo de Dios o no. Gente falsa que dicen que libre lo Entonces- Dios te ungió, pero con el pote, porque hay gente que yo creo que con el pote. No es ni siquiera con la redoma. Con la redoma. Entonces, toman textos bíblicos y lo descontextualizan para aplicárselo a su vida personal como una protección a lo que hacen, aun cuando sea incorrecto. Entonces, toman, por ejemplo, ese texto de cuando David dice, libre me dio de yo tocar el ungido de Jehová. Y ya ellos entienden que como son ungidos, nadie puede decir nada de ellos. Y eso es un asunto que muchas veces trasciende a lo que la Biblia establece y entra en un carácter de yo querer aprobar o que se apruebe lo que yo hago mal o lo que yo hago fuera del orden bíblico, como que la persona tiene que tener una fe ciega o una creencia sin ningún tipo de autocrítica. Y eso no es bíblico. No. No es bíblico. Entonces, el tocar al ungido no tiene nada que ver con que alguien pueda ver o hablar o entender de que alguien que está supuestamente diciendo que es ungido está haciendo algo Pastor me incorrecto. tiene nervioso aquí cuando dijo eso, porque es que yo creo que hay ungido aquí que Dios lo va a ungir a batazo. Porque es que Jesús, ¿quién más ungido que Jesús, pastor? Y usted sabe los golpes que aguantó Jesús por nosotros, cacones, pecadores y gente que con sentimientos abyectos y un reguero de psicologías extrañas que todavía no reconocen el sacrificio de la cruz, como un hombre que nos encontramos en el tren. Ay, que ese hombre- No lo menciono. Un ateo ahí que, gracias a Dios, que la revelación de Dios hasta los inconversos utilizó para que Dios se manifieste y nadie se fuese confundido de allí. Que ni voy a decir lo que dijo, pero yo voy a ser un poco, no sé si utilizar la palabra intrépido, divertido, en cosas que he escuchado, que le van a dar risa a la audiencia quizá a algunos,
pero son cosas reales que han pasado. Usted sabe que, no quiero hacer menciones de cosas, pero llegó una vez algo como de los G12 y mi papá estaba investigando mucho sobre religiones, líneas cristianas, y una vez nacieron en República Dominicana, vinieron del extranjero, unos supuestos encuentros. No sé si usted llegó a escuchar esto. No, yo llegué a participar en ello. Pero habían un... Ah, Virgen José, porque María ya parió. Mire, pastor, usted sabe lo que pasó aquí en República Dominicana, en una villa que alquilaron por ahí. Dije que hacían algo que se llamaba de que ungiendo las generaciones. Y los hombres agarraban y le ungían los testículos. De que como una simbología de que estaban ungiendo a los que no habían nacido de su casa. Y de que esa unción iba a caer. Y el pastor se está riendo. Sobre los que no habían nacido. Ese tipo de cosas a nivel de unción. Otra cosa que pasó, son cosas que pasan, que dan risa. Fue que un muchacho, la madre se metió al judaísmo profundo. Y ella fue a Israel y trajo un aceite. Y un día él tenía hambre, por eso dije lo de los huevos ahorita. Y no había aceite del normal. Y él agarró y buscó el aceite que la mamá trajo de Israel, el aceite de ella orar, el aceite de ella buscar a Dios. Y agarró y se frió los huevos con los fritos y con las cosas. Y la mamá cuando llegó casi le expulsa de la casa y hasta le tuvo corada para que un espíritu de chon hará y cosas raras, no sé, no le caigan encima. Un sinnúmero de cosas extrañas con el tema del aceite. Y viene la pregunta, ¿por qué Joan está hablando todo esto? Vamos a ponerlo así para que la audiencia lo entienda. Ponlo como es. No, voy a ponerlo sencillo porque... La gente lo va a entender. Vamos a ponerlo así. Me voy a estar ahí por una línea más sencilla. Un niño está jugando en la iglesia y hay un altar consagrado. Hay un aceite consagrado. Y por cosas del Señor, este niño viene y bota el aceite y se unge con él y juega con los carritos en el aceite. Eso acarrea maldición. Eso trae muerte. Eso va a traer en el niño una unción sobrenatural o sobre el carrito que vuela y que el carrito esté ungido para levantar muertos, más acá y todas esas cosas. Es que ¿Qué ahí, va a pasar? ahí entramos lo mismo que decíamos hace un momento atrás, y es el asunto de la influencia del espiritismo. Porque hay gente que entiende que es el aceite que va a realizar la función, que es el agua o que es el vino. Entonces Santo. ahí entra la magia, ahí entra una serie de cosas que no tienen nada que ver Ay. con lo que tiene que ver la espiritualidad y el poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo no necesita aceite, no necesita agua, no necesita vino para operar. O sea, yo no necesito nada de eso para que alguien sea ungido a través de mí o para yo ser ungido. Eso es un simbolismo que tiene una representación, pero al final de cuentas lo que está enseñando es una cobertura o una delegación de autoridad, una influencia de poder, pero al final de cuentas nada de eso es que va a realizar en sí el acto consumado del poder que se manifiesta. ¿Qué hacemos con esa dominicana que quería coger para aduana, ungir toda la ropa interior que iba a entrar para que el espíritu de la lascivia no gobierne la nación? ¿Qué Mira, hacemos con esa vecina que agarró un galón de aceite del crisol entonces y lo metió en un tinaco porque los vecinos vivían escuchando música inconversa de dembow? Sí, Y mira. ella se cansó un día, padre, si tú no le quemas la bocina, voy a ungir el edificio por medio del tinaco. mira, ellos hay iglesias, hay congregaciones que salen a ungir todo el sector y ungen las casas, ungen el barrio, ungen a todo. Yo no lo veo mal eso. No es que esté mal, en el sentido, vamos a decirlo así, si usted lo quiere hacer como ritual, Ujú. pero al final de cuentas lo que yo quiero decir es que como iglesia o congregación no dan testimonio en el lugar. Ay, Dios mío. No, vamos. Entonces Vámonos, no, vámonos. cuando entramos ahí, de que vale que usted salga a ungir los hogares y la calle y todas las cosas que hay que usted entiende que es inmunda o que no están haciendo cosas correctas, cuando usted no sale a llevar ese testimonio cristiano a esas personas, a dar ese apoyo social, no solamente religioso, porque la gente cree que solamente es predicar la función de la iglesia. Y la iglesia también está para ayudar social y económicamente el sector y la comunidad. Entonces, cuando a ti como congregación, como iglesia, nadie te conoce en ese sector, tú no tienes ningún tipo de autoridad en ningún lugar, en ese lugar, solamente en el templo donde tú te congregas, que te obedecen las personas que tú diriges ahí. Esa legalidad tú no la tienes para ungir nada en ese lugar. Ahí es que el espíritu de Judas se volvió un poco justo. Wow, gastaron 2 millones de pesos en aceite para ungir el país, en un JetBlue. y en el barrio de él la gente muriéndose de hambre. Exacto. Está Entonces, fuerte. si el poder estuviera en la unción física, material, de lo que sea cual sea el ingrediente que se utilice, entonces podríamos hacer eso. Ay. Comprar varios aviones de esos que riegan en los campos y regar todo el país de aceite, pero no se trata de eso. No va a tener el efecto. Entonces que esas locuras delirantes y esas elucubraciones mentales de la gente
dentro del ritualismo y la religiosidad sin entendimiento espiritual, es la que conlleva a muchas confusiones y a muchas situaciones. Tú hablabas del encuentro. Yo pertenecía Ya. a una iglesia del G12 y en Ay, esa ay, iglesia del G12 yo fui a 2 encuentros y se hacían una serie de cosas que tú no te imaginas. Entonces, incluso yo hablo mucho de eso, en muchos lugares he hablado de eso y incluso hasta escribí un libro donde hablo un poco sobre Pastor, ¿y la cómo se llama su experiencia. libro? ¿Cómo se llama el Pero Dios, libro? pero Señor, reprenda al Pero, diablo. Lo que pero ni pasa- yo ¿Cómo sabía tú que no usted tenía sabes? un libro, Pero Dios pastor. mío, no, pero Lo que Dios. pasa que ese libro, donde yo hablo del G12, yo lo escribí en el 2014, hace muchos años, y en ese tiempo las condiciones y los recursos no eran lo mismo que ahora y no tuvo esa gran publicidad, no se colocó en librería ni nada de eso, sino que se vendió de manera orgánica. Pero está el libro. Esa primera edición fue de 1000 ejemplares y todos se vendieron. Pero ahora el libro está en un proceso de reedición, va a haber una segunda edición porque la gente lo quiere leer, la gente cuando yo menciono algo sobre él me lo proclama y me habla de él. Se llama La oveja que no se dejó quitar su lana. Dios mío. Así se llama el libro. La Él oveja resucitó. que no se dejó quitar su lana. No está en ningún lugar, en Amazon, nada de eso. Porque está en ese proceso para relanzamiento y una reedición, porque lo vamos a colocar en la librería. Porque yo he escrito 2 libros, el otro es El Código de la Vida, Conociendo Wow. la mente de Dios, ese ya está en la librería, ya tiene ya unos 9 ¿Y, meses. y dónde lo pueden adquirir? ¿No lo ha colocado en algún El Código de la Vida, sí, ese está en Amazon y está también en la librería aquí en el país, en Casa Cuesta, Librería Cuesta, en Librería El Maestro, en Librería Pequeños Detalles de la Iglesia, Asociación de Iglesia Alfa y Omega, en la Máximo Gómez. Está en diferentes lugares aquí en el Código de la Vida. Pero La oveja que no se dejó quitar su lana, que es donde yo hablo del G12, está en un proceso ahora. Pero fue tal mi experiencia que me llevó a escribir parte de esa experiencia que tuve en ese lugar. Porque ahí se hacían muchísimas cosas en los encuentros que son totalmente antibíblicas. No sé si todavía eso se está haciendo aquí, porque eso perdió mucha fuerza Perdió fuerza. por el ataque que hubo. El día que inventaron agarrar y meter a una gente en una caja Claro. de muerte en un encuentro, se acabó el show, porque es que la misma gente se dio cuenta. ¿Y cómo que tú, que va? Fueron demasiadas cosas extrañas. Hay muchas manipulaciones psicológicas Pero principalmente. yo sí quiero. Y rituales. Se Sí. queman cosas, se hacen muchísimas Sí. cosas ritualistas, que son rituales. Son Yo, rituales. yo quiero honrar la vida del pastor porque Queremos. queremos honrar la Una vida del bendición. pastor. Porque, pastor, en ese caso, yo sé que a usted no le gusta que lo resalten, pero se me hace necesario que, teniendo la oportunidad de hacer una promoción a todo dar aquí, ni nosotros que participamos con usted del podcast, sabíamos que usted tenía un libro. Wow. O sea, verdaderamente lo que el pastor le trae no es para publicitar su conocimiento, No le interesa. sino para que usted realmente aprenda. Porque mire, No, pero yo exhorto a la gente. no, me tomo pero la es que yo atrevi- tengo que ir a Mira, comprarlo. O Roger sea, Alcántara nos dijo algo a nosotros. Gente de Dios, que usted ve que no anda. Roger es el dueño de Excelencia Cristiana. Que usted ve que no anda fuera de su asignación en querer sorprender, sino que está conectado a un propósito. Promociónelo porque van a ser de bendición. Y usted es una de esas gente. no inmediatamente, no, yo tengo, o sea, Cuesta me queda una esquina en la Hay que leer el universidad, libro. yo tengo que ir a No, buscar no, ese pero eso no libro. cuesta. Hay gente que puede pedir el libro. Sí, Aquí no, el que estamos en está por Excelencia Amazon. Cristiana. Escriba. También el pastor va a dar sus redes. Por favor, compre el libro. Y usted que es pastor, que se está identificando con el ministerio del pastor, Sí. es un pastor que tiene el espíritu en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Usted puede escribirle al pastor y pedir, mándeme una caja para tal templo, que los Uber todavía, oye, se piden. Santo. No, Que pero hay, mire- hay muchas personas en Estados Unidos que han estado peleando conmigo, que están esperando el libro físico, no quieren, porque No quieren el en espiritual. Amazon está solamente electrónico. Y tengo unos pedidos ahí atrasados con mucha gente. En cuanto al Código de la Vida, porque es que la oveja que no se dejó quitar su lana está en un proceso de reedición. No, yo te lo... Porque se agotó la primera edición. No, pero mire, es verdad, es que a muchos, yo me pongo ahí, no nos gusta leer los libros de manera electrónica. Yo soy muy fan del papel, de sentir el físico. papel, hasta el olor me gusta a mí de los libros. Vamos, pidan. Pero, ese libro hay que señores, leer. Mucho más Pastor, fácil. Este tema que nosotros hemos traído, yo sé que va a despertar a mucha gente, Joan, y el tiempo se nos agotó. Pero, no, mire, búscalo en Instagram como Víctor Armani, y en Facebook como Víctor Almanzar, y en YouTube como La Cátedra del Maestro, ¿verdad? Sí. Ah, ya me lo aprendí. Oiga, pero estos conocimientos que estamos dando acá,
verdaderamente no son para que usted diga, wow, ¿cuánto saben? No, porque a nosotros nos falta muchísimo por De aprender. hecho, usted nos ayuda cuando comenta, cuando pregunta. Cuando pregunta, Y a me gusta, y investigar, quiero a buscar. felicitar, hay varios seguidores que no pude traer el nombre de ellos. Me gusta cómo ellos cuando no o no entienden o no están de acuerdo con algo, no arremeten como si no hubiesen conocido los frutos del Espíritu, Claro. sino que al estar llenos de los frutos del Espíritu dicen, entiendo que me gustaría saber Sí, si lo hacen con mucha con una decencia. Sí. altura que yo digo, wow, yo tengo que Sí, conocer ese ese seguidor. señor, vamos a darle un aplauso Esos a esa seguidores que gente tienen altura, que se muestra, tienen altura. para mí, con su comentario usted muestra si tiene el fruto del Espíritu. Sí, o no. sí, wow. Así es. Ujú. Porque usted muestra paz, muestra gozo, muestra benignidad con un comentario. O todo lo contrario, que la obra de la carne. Pero Ujú. todas esas preguntas yo las estoy anotando, Joan, porque yo quiero hacer en un podcast respondiéndole a la audiencia. Preguntas ay, que ay. hacen en los Ay, comentarios. pregúntele lo que Que usted eso va a quiera. ser una nomenclatura de muchos temas, pero va a valer el esfuerzo y usted podrá entender de una manera más desarrollada lo que usted pregunta, porque uno pudiera responderle rápido a un comentario, Claro. pero a veces uno se siente como poco, con tanta letra, uno dice, le va a mandar un listín. Ujú. Y uno realmente no dispone del tiempo, o mejor dicho, se cuida en no buscar su contacto tal vez y responderle de manera privada por un asunto de prudencia y ¿verdad? Respeto, porque aunque usted me sigue y lo amamos, pero no nos conocemos, no hay esa confianza de un tú a tú. Pero aquí va a haber como un tú a tú para poder responder. Usted, señor, señora, joven, que está viendo este video, compártalo con alguien. Compártalo con todo el mundo. Y ponga sus preguntas que con mucho gusto en un Sí. podcast le responderemos. Amén. Nosotros nos vamos, pero nos vamos agradecidos de este tiempo. Ay, sí. Mucha enseñanza. Yo sé que hay muchas personas que ya ciertos aceites que tenían ahí que parecían un vino añejo, que tenían ahí en el gabinete guardado, conservado para el día, no sé si era de la venida de Cristo, van a entender que la unción se trata del líquido, es sobre una autoridad de parte de Dios, que de hecho debe ser asignada con un propósito, Claro. en un tiempo incluso que el mismo Dios determina. Claro, por ejemplo, Jesús, cuando Jesús es ungido, hay una enseñanza de Isaías capítulo 11 y dice lo que va a recibir con la unción. Y lo que se manifiesta en Jesús son los 7 espíritus de Jehová en la unción que Jesús recibe de sabiduría, de inteligencia, mío, de hay que hablar de eso. conocimiento, de temor, de consejo. Todos esos espíritus, la gente no entiende lo que es la unción. La unción viene con una carga de espiritual, de capacidades y manifestaciones poderosas. Y la persona que es ungido recibe sabiduría, recibe inteligencia, recibe conocimiento, recibe poder. Y todo eso es para que nosotros podamos estar capacitados para ejercer el ministerio de la manera correcta que Dios establece. Por eso es que las falsas unciones son muy fáciles de uno verlas a veces. Y peligroso. Y uno decir eso es un falso ungido porque se ven cosas que la unción no determina en la persona o que la unción no trae para la persona. Que Jesús en su humildad, siendo el mayor ungido, el ungido de Dios, pues mostraba que en la unción no era algo de vanagloria, no era algo de yo envanecerme, no era algo de yo sentir que yo era el que más sé o el que más Dios usa. Entonces, ese es el asunto de entender lo que es la verdadera unción. Y hay algo que yo quiero decir antes ya de que concluyamos, que Claro. tiene que ver con Saúl y David. Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Al final Saúl terminó desechando a Dios y siendo desechado por Dios, porque era la representación de lo que el pueblo quería. Hoy hay mucha gente que siguen a muchos supuestos ungidos y lamentablemente son una representación, esas personas, de lo que el pueblo quiere. Y cuando vemos muchos ungidos falsos y mucha gente haciendo cosas sensacionalistas o muchos rituales para agradar a la gente, es porque son una representación de lo que esa gente que lo sigue quiere. Esa gente quiere el show, esa gente quiere el espectáculo y esa gente quiere servirle a Dios de una manera ritualista o de una manera sensacionalista, pero no de una manera espiritual y verdadera, porque esa conlleva un sacrificio y una negación. Los grandes hombres ungidos de Dios y profetas tuvieron que renunciar a muchísimas cosas, principalmente a todo lo que tenía que ver con lo material para poder agradar a Dios. Bien. En el caso de David, que fue ungido porque tenía un corazón agradable a Dios, siempre Dios tenía el primer lugar en su vida. El ungido de Dios siempre tiene a Dios en primer lugar. Y no queremos desarticular ni desacreditar. No es que no creemos en que pasen cosas espirituales por vía de las tinieblas. Una vez escuché la historia en una iglesia de los Alcarrizos, donde un pastor ungió a la iglesia completa y se armó una ola de adulterio porque el pastor estaba en adulterio. Y por eso yo no quiero desvincular que pueda pasar algo espiritual negativo. Así que
le hacemos saber que tenga cuidado con quien lo unge, con quien está imponiendo la mano sobre usted, que lo dice la Biblia, que no le imponga con ligereza. Claro. En qué ambiente usted se está moviendo de sensacionalismo, porque eso es muy peligroso. No vamos, como siempre Pero digo. hermano, hoy hay unción hasta con harina. Dios Padre, Dios le Señores, bendiga. no vamos. Dios mío. Es Será, bollito que será son. una empanada. Una cabrón. empanada que- Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.